Hoy vamos a hablar de un tema de vital importancia, de 12 activos que históricamente duplican su valor durante o después de un colapso económico. Y más importante aún, de por qué el momento de comprarlos no es cuando la crisis ya llegó, sino ahora, mientras el sistema todavía funciona, mientras los precios todavía permiten entrar, y mientras todavía tienes libertad de moverte sin presión y sin pánico. Porque hay algo que la mayoría de las personas no entiende sobre las crisis económicas hasta que ya es demasiado tarde. No avisan, no mandan una señal clara el día anterior. No aparecen en los titulares con suficiente anticipación para que quien no se preparó pueda reaccionar a tiempo. Lo que sí ocurre, siempre, en cada ciclo, en cada país, en cada colapso documentado a lo largo de la historia, es que los activos que protegen y multiplican el patrimonio se encarecen antes de que la crisis sea visible para todos. El mercado se mueve con anticipación. Y cuando el colapso ya es noticia, el momento óptimo de entrada ya pasó. Hoy no vas a recibir teorías. Vas a recibir una lista concreta, explicada con claridad, de 12 activos que personas comunes han usado antes de que el sistema fallara para salir de la crisis en mejor posición de la que entraron. No porque tuvieran suerte, sino porque entendieron algo fundamental. La riqueza no se protege durante el caos, se protege antes de él. ¿Estás listo? Antes de entrar al primer activo, necesitas entender una sola idea. Una idea que cambia completamente la forma en que ves el dinero, los ahorros y el riesgo. El dinero en efectivo no es un activo neutro. Es un activo que pierde valor todos los días. Cada día que pasa con tu dinero guardado en una cuenta bancaria, en un colchón, en una caja fuerte, ese dinero está siendo erosionado silenciosamente por la inflación. No de forma dramática, no de forma visible, sino de forma constante, sistemática y acumulativa. En una economía con una inflación anual del 8%, el poder adquisitivo de tus ahorros se reduce a la mitad en menos de 9 años sin que hagas nada malo. Sin que tomes una mala decisión, sin que el mercado colapse. Solo por el paso del tiempo y por la naturaleza del dinero fiduciario, ese dinero creado por los gobiernos que no está respaldado por ningún activo real. Ahora imagina lo que ocurre con esos ahorros cuando la inflación no es del 8% anual, sino del 80%, del 800% o del 8000%, como ha ocurrido en distintos países en las últimas décadas. La respuesta a esa erosión no es gastar más rápido, no es endeudarse, no es especular con activos de alto riesgo esperando hacerse rico de la noche a la mañana. La respuesta es mover ese dinero hacia activos que no se devalúan cuando la moneda se devalúa. Activos que tienen valor intrínseco, demanda estructural o capacidad de generar flujo de caja, independientemente de lo que haga el Banco Central. Eso es exactamente lo que vas a aprender hoy. El primero de los 12 activos es el oro físico. No hay activo con un historial más largo ni más consistente como reserva de valor durante crisis económicas que el oro físico. 5000 años de historia humana respaldan esa afirmación. Imperios han caído, monedas han desaparecido, sistemas financieros enteros han colapsado. Y el oro ha seguido siendo reconocido como depósito de valor en todas las culturas, en todos los continentes y en todos los periodos históricos sin excepción. Pero el oro no es solo historia, es comportamiento verificable y reciente. Durante la crisis financiera global de 2008, mientras los índices bursátiles de todo el mundo perdían entre 40 y 60% de su valor en cuestión de meses, el oro subió más de 25% en ese mismo periodo. Durante la pandemia de 2020, cuando la incertidumbre global alcanzó niveles sin precedentes modernos, el precio del oro superó los $2,000 por onza por primera vez en la historia. No es coincidencia. Es el comportamiento sistemático de un activo que el mercado identifica como refugio cada vez que el miedo reemplaza a la confianza. La razón de fondo es simple pero poderosa. El oro no puede ser creado de la nada. Para obtener más oro hay que extraerlo de la tierra, refinarlo, transportarlo, procesarlo. Ese proceso tiene un costo real,
un límite físico y un tiempo que ningún banco central puede saltarse con una decisión política. Mientras tanto, los gobiernos pueden imprimir dinero sin ningún límite real. Pueden crear billones de unidades monetarias en cuestión de horas con una decisión del Banco Central. Y cada vez que lo hacen, el valor de cada unidad monetaria existente cae. El oro no puede ser inflado de esa manera. Su oferta crece menos de 2% anual a nivel global, que es aproximadamente la velocidad a la que la minería mundial puede extraerlo. Esa rigidez de oferta es la base de su capacidad para preservar valor. Ahora bien, no todo lo que se llama oro es igual de útil como activo de protección. Hay una distinción crítica que la mayoría de los inversores principiantes no hace, y que puede costarle muy caro. El oro físico, el que puedes sostener en la mano, guardarlo, transportarlo y venderlo directamente, es fundamentalmente diferente del oro en papel. Los ETFs de oro, los certificados de oro, los contratos de futuro sobre oro. Todos estos instrumentos te dan exposición al precio del oro, pero no te dan el oro. Te dan una promesa, y las promesas, como la historia ha demostrado repetidamente, son tan confiables como la institución que las hace. Cuando esa institución entra en dificultades, cuando el sistema financiero se tensa, cuando la liquidez desaparece, esas promesas pueden no cumplirse exactamente cuando más las necesitas. El formato en que compras el oro físico también importa. Las monedas acuñadas por casas de moneda oficiales de países reconocidos mundialmente son la forma más práctica de tener oro físico. Son fáciles de verificar, tienen un contenido de oro garantizado por una institución gubernamental, son reconocidas en cualquier mercado del mundo y son fraccionables, lo que significa que puedes vender una moneda sin tener que vender toda tu reserva. Los lingotes de mayor tamaño son más eficientes en costo por gramo, pero menos líquidos en situaciones de emergencia donde necesitas hacer transacciones de menor escala. El almacenamiento es el tercer elemento crítico. El oro guardado en una caja de seguridad bancaria es vulnerable de la misma manera que cualquier otro activo dentro del sistema bancario. Si el banco cierra sus puertas, si el gobierno impone restricciones de acceso, si hay una intervención financiera de emergencia, tu acceso a ese oro puede bloquearse exactamente cuando más lo necesitas. Eso no es un escenario imaginario. Es lo que ocurrió en la Argentina del año 2001, cuando millones de personas descubrieron que el dinero que creían tener en el banco no estaba disponible cuando lo necesitaban. El oro que protege tu patrimonio es el que está bajo tu control directo, en un lugar seguro que tú controlas, o en una bóveda privada completamente independiente del sistema bancario. ¿Tienes oro físico fuera del sistema bancario? ¿O todo tu patrimonio depende de que las instituciones funcionen correctamente cuando más las necesites? El segundo activo es la plata física. Si el oro es el refugio de quienes tienen capital suficiente para moverse en onzas de alto valor, la plata es el activo de protección más accesible que existe para la gran mayoría de las personas. El precio de una onza de plata es una fracción del precio de una onza de oro, lo que la convierte en un punto de entrada real, práctico y alcanzable para quienes quieren comenzar a proteger su patrimonio, sin necesitar grandes sumas de dinero concentradas en una sola compra. Pero la plata tiene una dimensión que el oro no tiene en la misma medida, y que la convierte en un activo particularmente interesante para el momento actual. Más del 50% de la demanda global de plata no viene de inversores buscando refugio financiero. Viene de la industria. Los paneles solares utilizan plata en sus células fotovoltaicas. Los semiconductores modernos la usan en sus componentes. Los vehículos eléctricos la requieren en sus sistemas electrónicos. Los dispositivos médicos de diagnóstico dependen de ella. Y la transición energética global que está ocurriendo en este momento, el masivo despliegue de energía solar, de almacenamiento en baterías y de electrificación del transporte, está creando una demanda industrial de plata que los analistas especializados proyectan como estructuralmente creciente durante las próximas décadas. Eso significa que la plata tiene dos motores de demanda, actuando simultáneamente. El motor financiero.
que se activa cuando el miedo y la incertidumbre empujan a los inversores hacia metales preciosos, y el motor industrial, que se activa cuando la economía crece y la producción de tecnología limpia se acelera. En periodos de crisis, el motor financiero domina y la plata sube como refugio. En periodos de recuperación económica posterior a la crisis, el motor industrial se suma y la plata tiende a recuperarse con más fuerza y más velocidad que el oro. Esa dualidad es lo que hace de la plata un activo especialmente atractivo para quien está construyendo un portafolio de protección con visión de mediano plazo. La volatilidad de la plata es mayor que la del oro. Puede caer más en momentos de pánico de mercado y puede subir más en momentos de recuperación. Eso no la hace inferior como activo de protección, la hace diferente, y en un portafolio bien construido, esa diferencia puede ser una ventaja. Al igual que con el oro, la distinción entre plata física y plata en papel es absolutamente crítica. Y al igual que con el oro, el almacenamiento fuera del sistema bancario es la condición que determina si el activo realmente te pertenece o si solo tienes una promesa. El tercer activo que históricamente ha protegido y multiplicado el patrimonio durante las crisis son los bienes raíces generadores de flujo de caja. Aquí hay una distinción que la mayoría de las personas ignora y que puede ser la diferencia entre un activo que te salva y uno que te hunde durante una crisis. No todos los bienes raíces funcionan como refugio. Un departamento de lujo en una zona financiera de una ciudad que entra en recesión profunda puede perder valor de forma significativa. Una propiedad comprada con demasiada deuda en relación con sus ingresos puede convertirse en una trampa cuando las tasas de interés suben o cuando los inquilinos dejan de pagar. El bien raíz que protege el patrimonio durante un colapso es específico. Es una propiedad que genera flujo de caja positivo, ubicada en una zona con demanda estructural, que no depende de que el mercado siga subiendo para ser rentable hoy. La razón por la que este tipo de bien raíz funciona como cobertura contra la inflación es mecánica y directa. Cuando la inflación sube, los alquileres tienden a ajustarse con ella. El valor nominal del arriendo mensual sube, lo que significa que tus ingresos en términos nominales crecen mientras el poder adquisitivo del dinero en efectivo cae. Al mismo tiempo, si tienes deuda hipotecaria a tasa fija sobre esa propiedad, la inflación trabaja activamente a tu favor. Estás devolviendo esa deuda en dinero, que vale menos de lo que valía cuando la contrajiste. Es uno de los pocos escenarios en la economía donde el deudor se beneficia de la inflación en lugar de sufrirla. Las zonas con demanda estructural son aquellas donde la gente necesita vivir y trabajar independientemente de la situación económica. Zonas cercanas a centros de salud, universidades, áreas de producción de alimentos, corredores logísticos e industriales. En una crisis profunda, la gente no deja de necesitar un lugar donde vivir. Puede reducir el tamaño de su vivienda, puede mudarse a zonas más económicas, pero la demanda de alojamiento básico no desaparece. Esa es la base de la resiliencia del bien raíz correctamente elegido. El cuarto activo es la tierra agrícola productiva. Este activo tiene un nivel de solidez que pocos otros pueden igualar, porque descansa sobre la necesidad más inelástica que existe en la economía humana: la alimentación. No importa cuánto caiga el mercado de acciones. No importa cuánto se devalúe la moneda local. No importa si el sistema financiero entra en colapso total. La demanda de alimentos no desaparece, y la tierra que produce esos alimentos mantiene su valor de forma estructural, porque su oferta es absolutamente fija. No se puede fabricar más tierra cultivable. No se puede imprimir más suelo con acceso a agua. No se puede crear de la nada la capacidad productiva que tarda generaciones en desarrollarse. En periodos de inflación severa, los precios de los alimentos suben. Históricamente, los precios de los alimentos suben más rápido que la inflación general, porque la demanda es inelástica y la oferta tiene límites físicos reales. Eso significa que los ingresos de quienes poseen tierra agrícola productiva no solo se mantienen durante la inflación, sino que tienden a crecer en términos reales. Y en periodos de escasez severa,
el valor de esa tierra se multiplica porque su capacidad productiva se convierte en un activo estratégico a nivel económico, político y social. No es necesario ser agricultor para beneficiarse de este activo. Existen estructuras de participación que permiten ser propietario de tierra agrícola, mientras un operador calificado la trabaja a cambio de una renta o de una participación en la producción. La clave es verificar que la tierra sea efectivamente productiva, que tenga acceso garantizado al agua, que los suelos tengan capacidad real de cultivo y que la zona donde está ubicada tenga infraestructura mínima de acceso y comercialización. La tierra especulativa en zonas áridas sin acceso a agua no es un activo de protección, es una apuesta. El quinto activo es el efectivo en moneda extranjera fuerte, específicamente en dólares americanos o francos suizos, mantenido fuera del sistema bancario local. Esto puede parecer contradictorio en un contexto donde estamos hablando de alejarse del dinero en efectivo como activo. Pero la distinción es crucial. No estamos hablando de la moneda local de un país en crisis. Estamos hablando de divisas de países con economías estructuralmente más estables, con instituciones más sólidas y con historial de menor inflación. Durante la gran mayoría de las crisis económicas que ocurren en el mundo, el colapso no es global, es local o regional. La moneda del país en crisis colapsa contra las monedas de los países más estables, y en ese contexto diferencial es donde el efectivo en divisa fuerte cumple su función. Durante la hiperinflación argentina de las últimas décadas, las personas que tenían dólares en efectivo fuera del sistema bancario local pudieron mantener su poder adquisitivo, mientras quienes tenían todo en pesos vieron sus ahorros reducirse a una fracción de su valor original en cuestión de meses. Durante la crisis venezolana, durante la devaluación turca, durante el colapso del Bolívar, el dólar físico funcionó como el único activo que preservaba valor de forma inmediata y práctica para las personas que lo tenían. No porque el dólar sea perfecto, sino porque en términos relativos, frente a una moneda local que colapsa, cualquier divisa más estable se convierte en refugio. La clave de este activo está en el formato y en la custodia. Los dólares dentro de un banco local de un país en crisis son tan vulnerables como cualquier otro activo dentro de ese sistema. El banco puede congelar cuentas, puede imponer restricciones al retiro en divisas, puede ser intervenido por el gobierno. Los dólares que protegen son los que están físicamente fuera del sistema bancario, en un lugar seguro bajo tu control directo, o en cuentas en jurisdicciones con protección legal real y sólida independiente del país donde vives. El sexto activo de esta lista es uno que la mayoría de las personas no considera un activo financiero, pero que en contextos de crisis se comporta con más resiliencia que muchos instrumentos formales: las habilidades escasas y de alta demanda. En un colapso económico, el dinero pierde valor. Las acciones pueden caer, los bonos pueden incumplirse, los bancos pueden cerrar. Pero una habilidad que resuelve un problema real para otras personas no puede ser confiscada, no puede ser devaluada por una decisión gubernamental. No necesita custodia ni almacenamiento, y no depende de que ningún sistema externo funcione correctamente para generar valor. Si sabes reparar sistemas eléctricos, si tienes conocimiento médico básico, si puedes cultivar alimentos, si sabes hacer mantenimiento de maquinaria, si tienes capacidad de enseñar matemáticas, idiomas o finanzas, tu capacidad de intercambiar ese conocimiento por recursos no desaparece cuando la economía se contrae. Al contrario, en muchos casos, se vuelve más valiosa. Cuando las cadenas de suministro se interrumpen, cuando los profesionales especializados se vuelven inaccesibles o inasequibles para la mayoría, quien puede resolver problemas concretos tiene un poder de negociación que trasciende el dinero. Puede intercambiar servicios directamente, puede establecer acuerdos con otras personas, puede generar valor en una economía informal que siempre crece cuando la economía formal colapsa. Invertir tiempo y dinero en desarrollar una habilidad concreta, transferible y difícil de reemplazar es una de las decisiones con mayor retorno posible en el contexto de preparación para una crisis. El séptimo activo son las acciones de empresas productoras de materias primas esenciales. Cuando la inflación se dispara,
el valor del dinero cae. Pero el valor de los recursos físicos que la economía necesita para funcionar no cae con él. El petróleo, el gas natural, el cobre, el litio, el uranio, los granos, los metales industriales. Todos estos recursos tienen una demanda que es estructural e inelástica. La economía global los necesita para funcionar independientemente de lo que ocurra con las monedas o con los mercados financieros. Y las empresas que los extraen, los procesan y los comercializan tienen ingresos denominados en los precios de esos recursos, que suben junto con la inflación o incluso antes que ella. Durante periodos de inflación alta, las empresas productoras de commodities han demostrado históricamente ser una de las mejores coberturas disponibles en los mercados de valores. Sus márgenes tienden a expandirse porque el precio de lo que venden sube más rápido que sus costos de producción. Sus activos físicos, las minas, los pozos, las plantaciones, se revalorizan junto con los recursos que contienen, y los dividendos que distribuyen entre sus accionistas tienden a crecer en términos nominales, preservando parte del poder adquisitivo del inversor. No todas las empresas del sector funcionan igual. Las que tienen balances sólidos con deuda manejable, costos de producción eficientes, acceso directo y seguro a los recursos y gestión experimentada en ciclos de alta volatilidad, son las que ofrecen mayor resiliencia durante una crisis. La selección importa. Pero el sector en su conjunto tiene una lógica de protección contra la inflación, que está respaldada por décadas de datos históricos verificables. El octavo activo son los bonos soberanos vinculados a la inflación emitidos por gobiernos de economías estables. En la mayoría de los países con mercados financieros desarrollados, existen instrumentos de deuda gubernamental diseñados específicamente para proteger al tenedor de los efectos de la inflación. El mecanismo es directo. El capital invertido se ajusta periódicamente de acuerdo con el índice de inflación oficial, lo que significa que aunque la inflación erosione el valor del dinero en términos generales, el valor nominal de tu inversión crece en la misma proporción que la inflación. Si la inflación es del 10% anual, tu capital crece un 10% en términos nominales antes de cualquier rendimiento adicional. Estos instrumentos no son los más emocionantes de la lista. No van a multiplicar tu dinero de forma dramática, pero cumplen una función específica y valiosa dentro de un portafolio de protección construido para resistir. Garantizan que una porción de tus ahorros no pierda poder adquisitivo durante un periodo prolongado de inflación. En una crisis donde la inflación se sostiene durante años, como ocurrió en muchos países latinoamericanos durante los años 80 y 90, o como ocurrió en Europa después de las dos guerras mundiales, esa garantía tiene un valor que supera con creces el rendimiento nominal del instrumento. La clave con este activo es la jurisdicción. Los bonos vinculados a la inflación de un gobierno que está experimentando la crisis son tan vulnerables como cualquier otro activo de ese gobierno. El activo que protege es el emitido por gobiernos de economías con instituciones sólidas, historial de cumplimiento de obligaciones y monedas estructuralmente más estables. El noveno activo que pertenece a esta lista son los fondos de inversión en infraestructura esencial. Las carreteras de peaje, los aeropuertos, los puertos, los sistemas de distribución de agua potable, las redes de transmisión eléctrica, los gasoductos. Estas estructuras tienen una característica que las hace extraordinariamente resistentes durante las crisis económicas. Son monopolios naturales con demanda absolutamente inelástica. La gente no deja de usar la electricidad porque la economía entre en recesión. Los camiones no dejan de circular porque la moneda se devalúe. Los aviones no dejan de volar porque el mercado de acciones caiga. La demanda de infraestructura básica es estructural, predecible y prácticamente imposible de reemplazar en el corto plazo. Adicionalmente, los contratos bajo los cuales operan estas concesiones suelen incluir cláusulas de ajuste por inflación, lo que significa que sus ingresos crecen nominalmente junto con la inflación. Eso convierte a la infraestructura en uno de los activos con mejor comportamiento relativo, durante periodos de inflación alta y crecimiento económico bajo, que es precisamente el escenario más difícil para la mayoría de los portafolios tradicionales de acciones y bonos.
Los fondos especializados en infraestructura permiten acceder a esta clase de activo, sin necesitar el capital enorme que requeriría comprar directamente una concesión o participar en un proyecto de infraestructura mayor. Al reunir el capital de múltiples inversores y distribuirlo entre distintos proyectos y geografías, ofrecen diversificación, liquidez relativa y acceso profesionalizado a una clase de activo que históricamente ha estado reservada para los inversores institucionales más grandes del mundo. El 10º activo es el agua como activo de inversión estratégica. El agua potable es el recurso más crítico y más escaso del siglo XXI, no en términos abstractos, en términos concretos, medibles y crecientes. A medida que el cambio climático altera los patrones de precipitación global, que la población mundial continúa creciendo, que la demanda agrícola e industrial de agua sigue aumentando, y que la contaminación de acuíferos reduce la disponibilidad de agua potable en muchas regiones, el acceso al agua se convierte en un factor económico y geopolítico de primera magnitud. Las empresas que gestionan sistemas de distribución de agua potable, que desarrollan tecnología de purificación y desalinización, que controlan derechos de agua en zonas de escasez creciente o que participan en proyectos de gestión hídrica a gran escala, están posicionadas sobre uno de los activos más estratégicos de las próximas décadas. Su demanda no es cíclica, no depende del crecimiento económico para existir. El agua es una necesidad biológica antes que una necesidad económica, y esa inelasticidad absoluta de su demanda es lo que convierte a quienes controlan el acceso a ella en poseedores de un activo con una resiliencia estructural que pocos otros pueden igualar. El 11º activo son las empresas de consumo básico con poder real de fijación de precios, las empresas que venden lo que la gente necesita comprar, independientemente de la situación económica. Tienen una resiliencia que las empresas de bienes discrecionales simplemente no tienen durante una crisis. Cuando los presupuestos familiares se ajustan bajo presión, la gente deja de comprar ropa de moda, deja de salir a restaurantes de lujo, deja de renovar sus electrónicos, pero no deja de comprar alimentos básicos, no deja de comprar productos de higiene esenciales, no deja de necesitar medicamentos básicos. La demanda de estas categorías no desaparece durante una crisis. En todo caso, se concentra y se vuelve más predecible. Las empresas que operan en estas categorías y que además tienen poder real de fijación de precios, es decir, que pueden trasladar el aumento de sus costos al precio final sin perder demanda de forma significativa, funcionan como coberturas naturales y automáticas contra la inflación. Sus márgenes se mantienen o incluso mejoran durante periodos de inflación, porque el precio de lo que venden sube junto con o por encima de sus costos. Sus flujos de caja son predecibles. Sus dividendos son estables. Y en contextos de mercado donde todo cae de forma generalizada, estas empresas caen menos que el promedio porque representan el refugio natural dentro de los mercados de acciones para los inversores que buscan estabilidad sobre crecimiento. No son las acciones más emocionantes en un mercado alcista. Son las más importantes en un mercado que colapsa. El 12º y último activo de esta lista es Bitcoin, entendido específicamente como reserva digital de valor, en una proporción pequeña y controlada del portafolio total. Antes de continuar es necesario ser absolutamente claro sobre algo. Bitcoin no es un activo seguro, no es adecuado para dinero que no puedes permitirte perder. Su precio puede caer de forma dramática y rápida en periodos de pánico de mercado, y ha demostrado que puede hacerlo. Quien entra en Bitcoin sin entender eso está especulando, no protegiéndose. Dicho esto, tiene una propiedad que ningún otro activo en esta lista comparte de la misma manera. Su oferta está limitada matemáticamente a 21 millones de unidades, escritas en un código que ningún gobierno, ningún banco central y ninguna institución puede modificar unilateralmente. No se puede crear más Bitcoin por decisión política. No se puede inflar su oferta para financiar un déficit. No se puede devaluar por decreto. En economías que han experimentado hiperinflación severa y colapso del sistema bancario, la adopción de Bitcoin como mecanismo alternativo de preservación de valor ha sido documentada y verificable. No porque sea perfecto,
sino porque en contextos donde la moneda local pierde valor de forma acelerada y el sistema bancario se vuelve inaccesible o no confiable, un activo con oferta fija, transferible globalmente sin intermediarios y no confiscable por medios convencionales, adquiere un valor de refugio que trasciende su precio de mercado en momentos de calma. Para la mayoría de las personas en economías más estables, Bitcoin representa una posición de alta volatilidad y alto potencial dentro de una proporción pequeña del portafolio, entre 2 y 5%, que puede comportarse de forma radicalmente diferente al resto de los activos en escenarios extremos. La regla de custodia es la misma que con el oro y la plata. Bitcoin que está en un exchange gestionado por terceros no es realmente tuyo. Es una promesa. El Bitcoin que protege es el que está en una billetera de custodia propia, donde solo tú controlas las claves privadas. Esa distinción no es técnica. Es la diferencia entre tener el activo y tener la promesa del activo. Ahora que conoces los 12 activos, hay una perspectiva que necesitas tener clara para que todo lo anterior tenga sentido práctico. Un portafolio de protección no es una colección de apuestas individuales. Es un sistema donde cada activo cumple una función específica y donde las fortalezas de unos compensan las debilidades de otros. El oro protege cuando el sistema financiero pierde confianza. Los bienes raíces generan flujo de caja cuando la inflación erosiona el efectivo. Las empresas de consumo básico mantienen rentabilidad cuando el mercado general cae. La tierra agrícola produce valor cuando los precios de los alimentos suben. La plata se beneficia de la recuperación industrial después de la crisis. Y Bitcoin ofrece una exposición asimétrica a escenarios extremos con una porción pequeña y controlada del capital. Ninguno de estos activos es perfecto solo. Todos tienen riesgos, todos tienen momentos de debilidad. Todos pueden caer en el corto plazo bajo condiciones específicas. La combinación inteligente entre ellos es lo que construye la resiliencia real. No la ilusión de seguridad que da tener todo el dinero en una sola cuenta bancaria de un solo país, con una sola moneda y una sola institución que puede fallar. La proporción correcta entre estos activos depende de tu situación específica, de tus ingresos regulares, de tus obligaciones financieras actuales, del país donde vives y de la estabilidad relativa de sus instituciones, de tu horizonte temporal y del nivel de riesgo que puedes absorber sin que afecte tu capacidad de cubrir tus necesidades básicas. No existe una fórmula universal, pero la lógica general es consistente. Mantén una base de activos reales que existen independientemente del sistema financiero. Complementa con activos que generan flujo de caja durante la crisis y agrega una exposición controlada a activos con potencial de apreciación significativa cuando la crisis eventualmente pase. El error más costoso que comete la mayoría de las personas no es elegir el activo equivocado. Es no actuar. Es quedarse esperando el momento perfecto. La señal definitiva. La certeza absoluta de que la crisis está llegando antes de moverse. Porque esa certeza nunca llega de forma clara y anticipada. Llega cuando ya es demasiado tarde para entrar en los activos correctos a precios razonables. Los activos de protección no son baratos durante la crisis, son baratos antes de ella. Piensa en lo que ocurrió en los meses previos a la crisis financiera de 2008. El oro cotizaba por debajo de los $900 por onza. Las propiedades en zonas con demanda estructural todavía eran accesibles. Las acciones de empresas de consumo básico cotizaban a valoraciones razonables. Quien entró en esos activos en los meses previos a la crisis, cuando todo parecía relativamente estable, aunque las señales de advertencia ya existían para quien quisiera verlas, salió de la crisis en una posición radicalmente diferente a quien esperó y reaccionó cuando el colapso ya era evidente para todos. Lo mismo ocurrió antes de la pandemia de 2020. Lo mismo ocurrió antes de cada crisis regional importante de los últimos 50 años. El patrón se repite porque la naturaleza humana se repite. La tendencia a subestimar el riesgo cuando las cosas funcionan relativamente bien. La tendencia a sobreestimarlo cuando el pánico ya domina.
y la ventana de oportunidad que siempre existe entre esos dos momentos para quien tiene la información correcta y la decisión de actuar con anticipación. Prepararse financieramente no requiere ser un experto en economía. No requiere tener grandes sumas de dinero disponibles de golpe. No requiere renunciar a la vida que tienes hoy para construir una fortaleza financiera de la noche a la mañana. Requiere algo mucho más simple y mucho más al alcance de cualquier persona. Empezar. Elegir uno o dos activos de esta lista que se adapten a tu situación actual. Aprender cómo funcionan en profundidad. Asignarles una proporción inicial de tu patrimonio que no comprometa tu estabilidad presente. Y construir desde ahí, de forma consistente y con criterio, hasta tener un portafolio que no dependa de que todo siga funcionando perfectamente para mantenerse en pie. Porque la tranquilidad financiera real no viene de tener mucho dinero en una cuenta. Viene de tener el dinero en los lugares correctos. En activos que el tiempo no destruye, que la inflación no erosiona silenciosamente, que una decisión de política monetaria no puede borrar de un día para otro. Viene de saber que aunque el sistema que te rodea entre en una crisis profunda, lo que construiste con anticipación y con criterio sigue siendo tuyo. Sigue valiendo y sigue trabajando a tu favor, mientras otros pierden lo que tardaron años en acumular. El mundo exterior va a seguir produciendo ruido. Las noticias de devaluaciones, de quiebras bancarias, de crisis de deuda, de tensiones geopolíticas, van a continuar apareciendo. Para quien no se preparó, ese ruido es una amenaza constante, una fuente de ansiedad, una señal de que algo puede perderse en cualquier momento. Para quien tomó las decisiones correctas antes de que ese ruido se convirtiera en crisis, es simplemente información. Una confirmación de que actuó a tiempo. Una prueba de que la preparación no era exagerada, sino exactamente proporcional al riesgo real que siempre existió, aunque no siempre fuera visible. La diferencia entre los que atraviesan los colapsos económicos de pie y los que los atraviesan de rodillas no se construye durante la crisis, se construye antes, con decisiones que en el momento de tomarlas parecen conservadoras, quizás innecesarias, quizás prematuras, y que después, cuando el sistema falla y el caos se instala, resultan ser exactamente lo que separó la estabilidad del pánico, la resiliencia de la desesperación y el futuro posible del que ya no es recuperable. Hoy tienes la información. Tienes los 12 activos, tienes la lógica de por qué funcionan, tienes el contexto histórico que los respalda. Lo único que queda es la decisión, y esa decisión, como todas las que realmente importan en la vida financiera, es tuya, y solo tuya. Tómala con calma, con criterio, y con la claridad de que el mejor momento para actuar siempre es antes de necesitarlo.